Buenas tardes a todos, hermanos. El Ministerio Abba Padre les da una cordial bienvenida, un afectuoso saludo. Agradecidos profundamente con el Señor por permitirnos disfrutar un sábado más aquí reunidos para escuchar el mensaje que Él nos tiene a cada uno de nosotros. También a los que nos ven por el canal de YouTube, una cordial bienvenida. También un afectuoso saludo, esperando que también se encuentren muy bien. Y el Ministerio Abba Padre también les da un saludo muy bendecido para todos los presentes y también para los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a saludarnos, los que estamos presentes aquí. Bueno, aquí tenemos también, después de habernos saludado, tenemos la información de nuestro Ministerio Abba Padre como las Águilas. Siempre ponemos esta filmina. Ahí está la dirección de correo electrónico para los que quieran contactarse. Nosotros somos un ministerio de consejería, de restauración y de evangelización. Entonces, los que quieran contactarse, ahí está el correo electrónico. También está por WhatsApp el número de teléfono, ¿verdad? También para que se puedan contactar. Tenemos información también en Instagram y en Facebook. Entonces ahí tienen todos la información por si quieren acceder a buscar información del Ministerio Abba Padre. Bueno, luego tenemos el mensaje de meditación que traemos para hoy antes de iniciar toda la actividad siguiente. Entonces, bueno, vamos a comentarles. Ese es como el tema del mensaje de reflexión. Resulta que durante esta semana, en varios días consecutivos, salió el tema por una cosa o una otra, una situación, y yo dije, bueno, yo creo que aquí es que el Señor me está hablando y yo creo que vamos a tener que reforzar este tema. Y definitivamente es un tema importante que nosotros debemos de siempre incorporarlo. Y la murmuración es algo que se ha visto como de la cotidianidad. Desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Que el chisme y que la murmuración y que en el colegio y que en la universidad y que en los ambientes de trabajo ni me digan. Sobre todo cuando no existía el teletrabajo, ¿verdad? Entonces es algo que lo hemos visto como dentro de la normalidad, cosa que ahora que somos hijos de Dios y que conocemos de la palabra, hemos visto que no es así, ¿verdad? Que no es así. Pero desafortunadamente se sigue viendo eso dentro de la cotidianidad y también, pues, aunque seamos hijos de Dios, hemos fallado y hemos cometido ese error en algún momento, ¿verdad? Entonces, es algo también de que los mismos niños lo han ido aprendiendo de los padres porque lo escuchan en la casa, ¿verdad? Comentarios, murmuraciones, y entonces eso tenemos que nosotros irlo cortando, ¿verdad? Y entonces, todos los días, casi que esta semana, hasta hoy en la mañana, que le conté a mi hermana y a mi hijo, ¿verdad? Que tenía que irme a sacar sangre al hospital. Y resulta que voy, ¿verdad? Y ya me dan el número, me dan el 86, iban por el 74, y yo muy contenta porque no eran mucho la diferencia, me fui a sentar afuera. Pero después cuando me dijeron que iban por el 80, me arrimo y estaba la oficial de seguridad, y le digo, no, es que, y me dice, señora, pero es que usted tiene número preferencial. Y yo feliz, porque ya me toman en cuenta que soy adulta mayor. Y feliz me dice, ay, qué torta, pero si ya casi que va, que le van a sacar sangre. Ahora ve a ver cómo hace, dice, porque viera qué complicado que es con los adultos mayores. Y efectivamente, ¿verdad? Me voy y ya una señora, le digo, es que yo soy el 80, vaya ahí detrás mío, no importa, por si como va detrás mío, ¿verdad? Y entonces el señor que estaba ahí, le digo al señor, ay señor, no ve, me dice, pero usted es adulta mayor. Y le digo, mire, sí, yo nací en 1960, le digo, es que seguro el señor consultó ahí, y se queda viéndome, ¿verdad? Me dice, bueno, siéntese ahí a la par, ¿verdad? Vieran ustedes. Me siento yo y veo que él tiene la ficha 83, y yo tenía la 86, le digo, pero si usted le toca ir más adelante. Y me dice, sí. Y le digo a la señora, es que a él le toca, ¿y para qué lo dije? Aquí viene a venir a todos a hacer filas, y se fue y se quedó atrás, y me quedo yo. Y empieza el Señor a murmurarme, exactamente a murmurar.
es que esa mujer, usted ha visto que esa mujer, qué barbaridad, qué insoportable. Y yo, Dios mío. Lo único que le dije fue, bueno, en mi mente dije, callar es de sabios, ¿verdad? Y de segundo le dije, Señor, tranquilo, ahorita pasamos. Ahorita pasa el tiempo, ahorita llegamos, ¿verdad? Y efectivamente, ya ahí fuimos pasando y fuimos saliendo. Entonces, hoy me confirmaba a mí el Señor lo importante de este tema y el dominio que tenemos que tener nosotros propio para eso. Entonces, para iniciar con el tema, ¿por qué la murmuración cuando se da nos lleva a la desobediencia? ¿Qué es murmurar? ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces, yo lo voy a leer aquí, ustedes me van a seguir ahí. Dice, es algo peligroso, es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto contra otra persona sin que ésta esté presente. Es una obra de la carne que se define como susurrar, debatir una cuestión en tono bajo, que parece murmullo. En lenguaje hebreo, su raíz lo define como insatisfecho, gruñir, queja o informe malvado. Es un espíritu maligno que influye en las personas para que se dé la murmuración. Satanás nunca da la cara. Cuando quiere destruir verbalmente a una persona, actúa con hipocresía. Si se murmura, es pecado y se peca contra el 9º mandamiento. Es una rebeldía contra Dios. Entonces, vemos que la murmuración es peligrosa y se da en todo lado y se da también en las congregaciones. Bueno, ustedes saben que Satanás afuera, ¿qué le interesa? Afuera los tiene a todo mundo ahí, la mayoría en su bolsillo, pero él anda en las congregaciones. Generalmente él es el que llega más temprano, se sienta de primero, anda con lupa a ver cómo puede hacernos fallar y caer, y es el que se va de último y se goza, se satisface con la murmuración. Es muy peligroso y no debemos darle ventaja, porque aquí nos dice, es peligroso y es pecado el murmurar. Un ejemplo de la murmuración viene en el Antiguo Testamento, que ustedes lo conocen muy bien, que fue cuando fueron los 12 a inspeccionar la tierra prometida. Cuando regresaron, ¿verdad? 10 de ellos empezaron a informarle al resto del pueblo lo complicado que era, lo difícil que era, lo peligroso que era. Entonces se reunían en las tiendas a murmurar, ¿verdad? Y a quejarse contra Moisés y contra Dios. Y lo que más les preocupaba era que ponía en peligro a su esposa, a sus hijos, y qué peligroso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que las personas que murmuraban eran las que no tenían fe o tenían su fe debilitada. Las que murmuraron, que desafortunadamente era la mayoría del pueblo. ¿Qué nos dice en Números 14, versículo 26 al 30? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, ¿qué de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, y de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Imagínense que los chiquitos que eran de 2 años, de 1 año, que ni siquiera sabían qué era murmurar, tuvieron que sufrir la consecuencia del pecado de los padres, de la murmuración, porque estuvieron casi durante 40 años en un desierto, sin ni siquiera haber murmurado. Entonces es un pecado, y si se fue transmitido a sus hijos la consecuencia. Entonces, qué delicado y qué peligroso es. Inclusive en otros pasajes de la Biblia que habla también, hubo mucha muerte, murieron muchos. Bueno, en el desierto murieron muchos, cuando lo de las serpientes murieron muchos, y de estos 12 que fueron allá a investigar a la tierra prometida, 10 murieron con plaga. Otro ejemplo ya no es como en gran multitud, sino que también lo conocemos, que fue cuando Aarón y la hermana de Moisés, María, estaban murmurando en contra de Moisés, porque Moisés estaba con una cusita, ¿verdad? Se había tenido como por compañera una cusita. Entonces nos dice aquí en Números 12, cara a cara hablaré con él.
dice el Señor, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, qué peligroso sigue. Las palabras del Señor en su manual de normas nos dice que sigue siendo peligroso y sigue siendo pecado. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Ya en el Nuevo Testamento, en Santiago 4:11, aquí voy a leer la primera parte, ya después ustedes lo leen con más calma si lo quieren anotar. Dice Santiago: hermanos, no murmuréis unos con los otros. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 10, esa sí la voy a leer. Dice: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Bueno, nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos y es una advertencia, no murmurar. Y en Juan capítulo 6, versículo 41 y 43, el mismo Jesús nos dice: porque murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre nosotros. El mismo Jesús nos lo recuerda. Consecuencias de la murmuración. Pueden sobrevenir problemas difíciles de solucionar. Es ponerse bajo maldición, se quita la bendición y eso llega hasta las generaciones siguientes. Causa muchos estragos. Los murmuradores Dios los entrega a una muerte reprobada. Eso está ampliamente en Romanos 1:28. Pueden sobrevenir destrucción, como hemos visto. Eso está en Corintios 10:10 o Salmos 101:5. Se destruye la convivencia pacífica entre personas. O sea, la murmuración sigue siendo peligrosa, es pecado y también es destructiva. Y ya la última, Filmina, nos dice: los hijos de Dios estamos llamados a, en Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 16 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminarias en el mundo. Y en Primera de Samuel nos dice ahí: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión que ofrece la grasa de los carneros. En este caso, esto es lo que nos manda hacer el Señor. Tenemos que ser obedientes. Si hemos murmurado, tenemos que pedirle perdón al Señor y redireccionar nuestra vida. Si lo estamos haciendo, de igual manera tenemos que pedirle perdón al Señor y redireccionarnos, porque ya nos estamos dando cuenta que es pecado, que es peligroso y que tiene serias consecuencias, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que conocemos nosotros de su palabra, pero si nos ponemos a murmurar, ya eso es rebelión contra Dios, porque sabemos que no se debe hacer, ¿verdad? Y los que hacen sin saber, que son muchos, como me pasó hoy en la mañana a mí, uno dice, ¿verdad? Qué triste, porque muchos se perdieron por falta de conocimiento. Pero que eso no nos pase a nosotros, ¿verdad? Porque definitivamente el murmurar, aunque lo hayamos visto,
que es como parte de la cotidianidad, no seamos nosotros de ellos, no le demos ventaja al enemigo, ¿verdad? Y tratemos de no practicarlo y de no hacerlo, pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio, ¿verdad? Para no hacerlo. Entonces, muchas gracias y ese es el mensaje de reflexión que les tenía para hoy. Vamos a hacer ahora la oración de inicio, ¿verdad? Entonces, si quieren nos ponemos de pie y vamos a orar aquí. Señor, aquí estamos, Señor, los hermanos, Señor, en tu iglesia reunidos, Señor, alabando tu nombre, Señor, reconociendo el gran poder que tienes, Señor. Gracias, Padre Celestial, te hemos reconocido como ese Dios vivo y verdadero, Señor, el Dios maravilloso, poderoso, que gobierna nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos un sábado más reunirnos, Señor, en tu nombre. Tu palabra dice en el Salmo 131:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, por un día más de vida y por una oportunidad que nos das a todos, Señor, y especialmente, Señor, a tus hijos, de ir nosotros mejorando cada día más, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, como lo dice Hebreos 4:12, más cortante que tu espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Penetra hasta el fondo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de tu palabra. Llevar a nuestra vida cotidiana todo ese conocimiento aprendido, Señor. Gracias, Señor, por este alimento, porque aquí venimos a alimentar nuestro espíritu, Señor, que es el que lo nutre, Señor, es el que lo fortalece, porque nos hace fuertes ante las tentaciones, las tribulaciones, las aflicciones, Señor, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, siempre agradándote en nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar, Señor. Ponemos en tu presencia, Señor, esta reunión de hoy ante el trono de tu gracia. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que dé sabiduría y revelación a nuestro pastor Fabricio. Un poderoso instrumento, Señor, tuyo. Que esta enseñanza nos ministre, Señor, nos llene de paz, Señor, y salgamos más fortalecidos de cómo hemos llegado, Señor. Nos disponemos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra que tú, Señor, quieres que aprendamos y tengamos el conocimiento espiritual para saber vivir más en rectitud, integridad y obediencia. Para que no nos pase como a muchos, Señor, que se perdieron por falta de conocimiento, Señor. Ata todo espíritu, Señor, contrario al Espíritu Santo, todo espíritu de distracción, Señor, que quiera venir aquí a interrumpir, Señor, esta reunión de hoy, Señor. Sácalo de este lugar, Señor. Cancela en el nombre de Jesús toda represalia y venganza en contra de los que estamos aquí, en contra de los que nos están escuchando y viendo por el canal de YouTube, Señor, por estar haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Estamos, Señor, aquí congregados el día de hoy, Señor, en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que sigamos, Señor, tu palabra, Señor, porque tu palabra es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos, Señor, como siempre, que bendiga, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, a los que nos están escuchando por el canal de YouTube, Señor, que siempre abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y pongamos por obra, Señor, esa palabra que vamos a recibir hoy. Señor, que siempre ocupes un primer lugar siempre en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos siempre a ser fuertes y valientes, Señor, porque pasamos por muchas situaciones complicadas y difíciles, Señor, y siempre tenemos que enfrentarlas, pero sabemos que lo haremos con poder, autoridad y dominio propio, que es lo que tú, Espíritu Santo, nos has dado, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos todo esto y te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ahora pasaremos a la celebración. Si pueden sentarse, que están aquí. Pasaremos ahora a la celebración de la Santa Cena y posteriormente de la celebración de la Santa Cena pasamos a la prédica con el pastor Fabricio. Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a orar antes. Muchas gracias, doña Alexandra.
el tema de la murmuración que hoy vamos a también ver en la prédica. Tiene que ver con el mensaje. Bienvenidos a los que están ahorita llegando, que Dios los bendiga. Y vamos a ponernos de pie para darle las gracias al Señor de podernos reunir presencialmente como hermanos hoy, sábado 28 de septiembre, semana 39. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos amas. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, con un temor reverente, con una reverencia hacia los santos, Señor, sabiendo que nos has indicado, Señor, que hay regalos que los creyentes recibimos cuando nos congregamos, Señor, y que es importante el congregarse, más cuando vemos que el día de tu venida se acerca. En esta tarde te pedimos perdón, Señor, por todo pecado cometido, toda rebelión, toda maldad, todo pensamiento indebido que hayamos tenido, toda emoción desordenada. Te pedimos, Señor, que sea el Espíritu de Dios el que nos ministre a todos en esta tarde. Yo en lo personal muero al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el que se mueva en esta tarde aquí en esta congregación de los santos, como dice la Escritura, siendo la palabra santo apartado para Dios. Nosotros estamos apartados para ti. Y como dice Isaías 43:1, nosotros somos solamente tuyos y exclusivamente tuyos, Señor. En esta tarde te damos las gracias por todo y te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos hoy, Señor, sea para la gloria de tu honra, la gloria de tu nombre y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ministres a todos, que todo espíritu contrario, el Espíritu Santo de Dios sea evacuado, Señor, de cada uno de nosotros, que haya liberación, que haya sanidad, que haya, Señor, consuelo a través de la Escritura y también exhortación, porque la Biblia dice que la palabra profética trae exhortación, consuelo y también trae dirección. Padre del cielo, gracias por eso. En el nombre de Jesús, así lo estamos pidiendo. Seguidamente vamos a iniciar entonces con la celebración de la Santa Cena, que en el Ministerio de Padre lo hacemos en la segunda reunión del mes. Y hoy vamos entonces a recordar que la Santa Cena, ¿verdad?, es un mandamiento que el Señor establece y Él lo estableció personalmente la misma noche en que Él fue crucificado. La Biblia dice que solamente los hijos de Dios pueden recibir la Santa Cena, que es necesario el nuevo nacimiento, que es necesario tomar la Santa Cena en obediencia, y vamos a leer donde lo dice para recordarlo. Primera de Corintios 11, en el versículo 27, el apóstol Pablo nos recuerda, voy a leerlo desde el 23, perdón, 1 Corintios 11, 23, dice: institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Advertencia, dice la Escritura, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que ya había gente que había muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, las personas que no están en obediencia con el Señor no deberían tomar la Santa Cena, y la Biblia dice que hay que examinarse uno personalmente, ¿verdad? Cada uno es responsable delante de Dios de tener una conciencia pura, un corazón limpio y una fe no fingida. Y entonces vamos a repartir, José y yo, el vino de uvas y, el jugo de uvas y el pancito. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio, Señor, de estar celebrando en memoria de ti la Santa Cena. Te damos las gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu primera venida cumpliste más de 300 profecías, Señor, que están escritas en los 39 libros del Antiguo Testamento, y todo lo cumpliste en tu primera venida al pie de la letra. Y así sabemos, Señor, que se cumplirá todo lo que falta de la Escritura, Señor, acerca de tu segunda venida. Y la Biblia dice que nosotros celebramos esta Santa Cena en memoria de ti, en gratitud, Señor, y recordando el sacrificio por el cual nosotros somos salvos hoy, no por obras, para que nadie se gloríe, sino en el sacrificio, del sacrificio perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. Venimos en esta tarde bendiciendo este pan que representa tu cuerpo que fue entregado por nosotros, Señor, porque tú eres el pan que descendió del cielo, Señor, y hoy venimos haciendo esto en memoria de ti. Te pedimos que esta Santa Cena sea agradable a ti, Señor, y que cada uno de los que vamos a recibirla, lo recibamos como lo que es, Señor, como un regalo y un recordatorio del precio, Señor, que tú mismo pagaste por nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos este pan en memoria de ti, Señor. Comemos el pan. La Biblia dice, Señor, que seguidamente después de la cena, tú levantaste, Señor, la copa con el vino, Señor, y en esta tarde nosotros con este jugo de uvas rojas, Señor, venimos recordando, Señor, la sangre que tú derramaste por nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis 12, refiriéndose, Señor, a nosotros, los que hemos recibido la misericordia y la gracia de la salvación, del nuevo nacimiento. Y también dice la Escritura que nosotros hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de nosotros. En esta tarde damos testimonio, Señor, de esa salvación que tú has dado, Señor, por nosotros, y venimos celebrando, Señor, en memoria de ti, con este jugo de uvas, Señor, esa sangre que tú derramaste. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Venimos, Señor, con un temor reverente delante de ti, pidiéndote, Señor, que sea para bendición esta celebración de la Santa Cena, y que todos los que estamos aquí presentes y los que nos acompañan, Señor, desde su casa, reciban la bendición, Señor, de esta celebración, haciéndolo, Señor, en obediencia. En el nombre de Jesús bendecimos este jugo de uvas en tu nombre, Señor, y en memoria de ti. Tomamos el jugo de uvas. Gracias, Padre del cielo, por tu bondad. Nuevamente te pedimos, Señor, que sea el Espíritu de Dios el que guíe, Señor, el resto de esta reunión de los santos, hoy sábado 28 de septiembre. Y te pedimos que el mensaje, Señor, que vamos a recibir sea atesorado en nuestro corazón, porque viene directamente del corazón tuyo a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, hemos recibido una secuencia de prédicas, tanto virtuales como presenciales, acerca de la guerra espiritual, acerca de los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Y hoy vamos a recibir un mensaje que tiene que ver con que el Señor, desde el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, Él acompaña, consuela y guía a sus siervos y a sus siervas en el camino que cada uno de nosotros tenemos aquí, mientras estemos en este cuerpo físico y siempre y cuando estemos nosotros, nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Okay? Entonces la prédica de hoy es para personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, que hemos confesado que Él es el Señor, quiere decir que Él es el que manda, que ya nosotros no somos nuestros propios dueños, ¿verdad? Porque hemos sido comprados con precio, dice la Escritura. Y bueno, nosotros podemos ver
que en la vida cotidiana moderna y la antigua, los caminos siempre han tenido que ver con el transporte, ¿verdad?, de los seres humanos y los caminos, vamos a ver hoy, ¿verdad?, tienen señales, están señalados para la seguridad de las gentes que están transitando por medio de los caminos. Y nosotros estamos en un camino donde el Señor mismo dice que no es mucha la gente que lo va a seguir, ¿verdad? Sabemos que eso es un principio espiritual de que no es para la mayoría, no porque uno quiera, es porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Tanto que el Señor en el libro de Mateo, Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, nosotros somos parte de un pequeño remanente, de acuerdo a lo que dice la Escritura. No todas las personas a las que se predica la palabra de Dios quieren recibir el regalo de la salvación. La mayoría va a rechazar el mensaje porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? De hecho, ahí lo dice, pocos, y después dice muchos, ¿verdad? Muchos y pocos. Nosotros somos del grupo de los pocos. Y hoy vamos a ver que el título dice dos cosas. El Señor Jesús consuela y guía. Algunos dirían, bueno, primero guía y después consuela. Sí, el orden, ¿verdad? Puede ser ese, que primero Él guía y después consuela. Pero vamos a ver que un requisito para que el Señor consuele a su pueblo es la obediencia, que fue el último versículo que puso doña Alexandra en la serie de filminas que puso. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios que Él no tenga? ¿Qué? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios que Él no tenga? Si Él, la obediencia. Es la obediencia porque eso sí lo dejó en la decisión de cada ser creado. ¿Ok? Es lo que Él no obliga a un ser creado, ¿verdad?, a hacer. Él, la Biblia dice que Él creó, los ángeles del cielo son de Él, y hubo un grupo de ángeles que decidieron no seguirlo, no hacer caso, desobedecen. Él no puede obligar a nadie a obedecerlo, ¿verdad? Podría hacerlo. Y en el caso del ser humano no es la excepción, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, los que queremos agradarle a Dios, tenemos que ser obedientes de sus mandamientos, porque todo lo demás es de Él. La naturaleza es de Él, ¿verdad? La creación es de Él, los seres celestiales son de Él, todo es de Él y para Él. Entonces la diferencia es la obediencia. Ahora, nosotros sabemos que la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Está llena de pruebas, está llena de ataques del enemigo, está también llena de consecuencias de la desobediencia, y hay que saber discernir una de la otra, porque una prueba que Dios manda no es lo mismo que una consecuencia de la desobediencia. Y hoy vamos a repasar esa diferencia. Entonces, la Biblia dice que son pocos los que pasan por ese camino. Algunos quedan botados en el camino. Doña Alexandra ahora puso, ¿verdad?, un ejemplo de cuál fue la razón por la que muchos creyentes del antiguo pacto, ¿verdad?, se quedaron en el camino por la murmuración. Y también hoy vamos a ver la diferencia de cómo, si Dios es omnipresente, ¿cómo puede ser que un ser humano pueda murmurar si Él va a estar escuchando la conversación en todos los lugares? Hay una forma donde no se convierte en murmuración. ¿Okay? La murmuración, de acuerdo a la definición que dio doña Alexandra, es cuando el que está o el que se está hablando no está presente. Ahora, si Dios está presente en todos los lados, ¿cómo podemos murmurar de Él? Ya lo vamos a ver. Porque el Señor nos consuela. Ok, esa filmina tiene una carretera que está, digamos que está delineada. Vemos las rayas blancas en los extremos y la raya amarilla en el medio. Algunas tienen ojos de gato, ¿verdad?, donde hay neblina, que son los reflectores, para que uno no se salga del camino. Entonces, hay una condición que viene en el Antiguo Testamento para que nosotros no nos salgamos del camino. Y el camino es una persona, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. La condición y el requisito para que el Señor nos consuele y nos acompañe en el camino es la santidad. Es un requisito que está desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver ejemplos de siervos de Dios que perdieron el ánimo, se desanimaron al punto donde le dijeron a Dios que mejor los matara. Y no es uno que otro, son varios. Hay algunos ejemplos de gente que estaba viviendo una vida piadosa hacia Dios. Piadosa es que tiene reverencia y respeto hacia lo santo, ¿verdad? O sea, que vive una vida íntegra. Y aún así llegaron al punto de pedirle a Dios que mejor los matara, que no querían vivir más. Y vemos que el Señor a esas personas, Él los consoló por la obediencia. En la desobediencia no hay consuelo. Uno no puede equivocarse, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a desarrollar hoy con este tema. Primero, que el camino es de pocos. En un camino angosto, ¿verdad? Vamos a ver que generalmente cuando el Señor se le revela a una persona, son poquitos. Y lo vamos a ver en la historia del camino de Emaús, ¿verdad? Que eran 2 discípulos de él que iban caminando, no era un montón de gente. Y él los acompañó durante el camino. Entonces, si no hay santidad, ¿verdad? Él no nos acompaña en el camino. No hay que equivocarse. La santidad es un requisito para que Él, como dice ahí, Él mismo estará con ellos, o sea, con nosotros. Y dice que el que anduviere en este camino, el camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. Esa es una garantía para los que somos torpes. ¿Por qué? Porque el discernimiento del Espíritu Santo es el que nos enseña a poder diferenciar si algo es de Dios o no es de Dios. Porque no todo lo espiritual es de Dios. Y ahí dice que si uno es torpe, ¿verdad? Si anda en el camino de la santidad, no se va a salir del camino. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que el camino está delineado por reglas y normas, que hoy vamos a ver que son principios. Principios, no son preferencias. No es lo mismo, principio y preferencia no es lo mismo. Nosotros los creyentes nos guiamos por principios, no por preferencias. En el momento en que en ese camino nosotros empezamos a meter anhelos, deseos, emociones, sentimientos, ¿verdad? Ya estamos cambiando principios por preferencias y esas rayitas se borran. Cuando uno maneja, ¿verdad? Bueno, en este país, por la derecha, en teoría uno va tranquilo de que va por el carril correcto. Y bueno, por el otro lado viene gente en el sentido contrario que también va tranquila de que debería ir la gente por el otro lado. Y hay, ¿verdad?, una valla de contención en algunos casos, cosa que el Señor ponía eso, que hoy teníamos que desarrollar el tema de que una valla de contención es para proteger a la persona, no para limitarla. Y por otro lado, que Él está tan cerca de venir la segunda vez que Él hoy nos recuerda cómo es que nosotros tenemos que tomar las decisiones cotidianas, ¿okay? Basadas en principios, no en preferencias, para no salirnos del camino. Ok. Dice, vamos a leer, ¿verdad? Todos tienen que traer la Biblia, es parte. Un soldado no sale sin la espada, y el que no la trajo se acerca a su compañero. Y vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 13, cómo el Señor cumple lo que promete. Porque el versículo que leímos antes, ¿verdad? El que leímos antes está en Isaías. Isaías vivió, ¿cuántos años antes que Jesús? 750 años antes que Jesús. ¿Ok? Y él dice que él mismo estará con ellos, siempre y cuando estén en santidad. Entonces vamos a ver que esta promesa se cumple 750 años después, cuando hay 2 discípulos de él que se desanimaron. Y vamos a ver por qué se desanimaron también. Porque el desánimo no fue por la desobediencia. Esa es la diferencia, no es desobediencia. Ok, dicen el camino de Emaús. Emaús, en la etimología, o sea, lo que significa Emaús, hay 2 posiciones y ahí no se ponen de acuerdo. O sea, no llegan a un acuerdo en cuanto a qué significa la palabra Emaús.
pero la etimología está en que significa manantiales. Eso lo pueden investigar, ¿verdad? En la BLB, que es el libro de concordancia, o en la página de la BLB, que es gratuita. Y otra traducción es que significa mulas. En los dos casos tiene sentido, ¿verdad? Pero vamos a leerlo juntos. Ya el Señor Jesús había muerto y había resucitado. Y dice, versículo 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Por qué dice 60? ¿A quién le puede interesar la distancia? La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro, la hizo de 60 codos, que un codo más o menos son 50 centímetros de hoy, ¿verdad? El tema es que es una medida que tiene que ver con tiempo, porque Nabucodonosor prácticamente reinó 6 siglos antes de Cristo, y los 60 codos, ¿verdad?, siempre tienen que ver el 6 con número de hombre, tanto que en Génesis dice que el Señor, nuestro Dios, hizo al hombre en el 6º día, ¿verdad? Entonces es una señal de los tiempos, porque esa distancia no está ahí por casualidad, ¿ok? Y tiene que ver con toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el Señor Jesús empezó a caminar con ellos, pero no se les reveló de un solo, sino que se les reveló hasta el final del trayecto, cuando ya iban llegando a su destino. Pero vamos a investigar qué fue lo que estaban conversando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo reconociesen, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces Jesús se interesa por las conversaciones nuestras, por nuestras emociones. Aquí le está diciendo lo que Él prometió desde Isaías, que Él mismo nos va a acompañar en el camino, cosa que sucede hasta hoy, siempre y cuando el desánimo venga por esta razón, no por la desobediencia. ¿Ok? Y vamos a ver el caso de Elías también, en el Antiguo Testamento, cómo Dios consoló al profeta una vez que había perdido el ánimo, ¿verdad? Tanto así que le dijo a Dios que mejor lo matara, que él no era mejor que sus padres. ¿Y quién lo consoló? El ángel de Jehová. Entonces se cumplió la palabra de Isaías en el tiempo de Elías y se cumple aquí, ¿verdad?, en este trayecto de Emaús, que significa manantiales o mulas. Bueno, entonces el Señor les pregunta, y uno de ellos respondió, se llama Cleofas el que respondió. Cleofas significa de un padre de buena reputación. Eso significa Cleofas. Es interesante, no da el nombre del otro, pero da el nombre de uno. Oye, ¿quién es el padre de nosotros? Es Él, ¿verdad? Y el Hijo nos consuela en el camino. Entonces Cleofas responde, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Aquí en el 21 está el motivo del desánimo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos es que ya no lo estaban esperando, porque según ellos algo había pasado que no coincidía con la expectativa que tenían ellos. Ese es el motivo de la tristeza, ¿verdad? Porque ellos se lo dijeron, que esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cómo fue que el Señor los exhortó, recordándoles la profecía? Porque el desánimo venía por no recordar la profecía,
Y el Señor se los recuerda, que ellos estaban viendo una profecía cumplirse. Estamos hablando de la primera venida del Señor y la resurrección. Y después dice, y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. En esta época no había Nuevo Testamento, se estaba apenas empezando a escribir. Entonces, ¿cuántos libros estaba mencionando el Señor? 39. Aquí dice, les declaraba en todas. Imagínense el resumen que les hizo de 39 libros que hablaban de las profecías de él mismo. Y aquí dice, ¿verdad?, que cuando llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iban más lejos. Ellos le obligan a quedarse, ¿verdad?, y le dice que ya es tarde. Y él se queda, y dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lo que hicimos hoy fue celebrar la Santa Cena. Ahora, la Biblia dice que nosotros vamos para una boda, que son las bodas, ¿verdad?, la cena de las bodas del Cordero. Y ahí vamos a estar con Él, ¿verdad?, y lo vamos a ver cara a cara. Eso es una tipología de toda la historia de Dios con el ser humano. Simplemente que en un resumen de dos personas que estaban desanimadas porque no habían entendido que eso tenía que cumplirse. Y el Señor se les revela, ¿verdad? Dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, caminaron los 60 estadios de vuelta. ¿Por qué? Porque iban contentos. Ya ellos no estaban tristes, sino que sentían el corazón ardiendo de amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque la escritura que el Señor les recordó hizo que se quitara la tristeza. Entonces eso es para nosotros hoy, porque el desánimo en santidad, ¿verdad?, es parte de la vida cristiana. Sí, pero, ¿verdad? ¿Por qué el pero? Porque cuando nosotros que estamos viviendo tiempos proféticos hoy, donde vemos en Israel, ¿verdad?, cómo se está cumpliendo la profecía, como en esta semana, ¿verdad?, que hubo una reunión en la ONU, en Estados Unidos, los representantes de Irán, de Siria y de Rusia se están reuniendo para ver cómo arreglan el tema, ¿verdad?, de que Israel ya barrió a Hamas y a Hezbollah, cosa que era contra todos los pronósticos. Vemos cómo a través de la tecnología, ¿verdad?, Dios les da una idea a su pueblo, que es una idea bastante innovadora, ¿verdad? El tema de atacar a los enemigos con la explosión de los Vipers o de los, no sé cómo se puede decir también, de radiolocalizadores, ¿verdad? Entonces, estamos viendo ya, ¿verdad?, cómo va tomando forma la guerra que está escrita en Ezequiel 38, donde va a haber una coalición de naciones, son 6, que van a atacar en algún momento a Israel. Irán, Rusia, Turquía, Siria, Sudán y Libia con B. Estamos viendo la profecía cumplirse. Entonces, cuando nosotros recordamos que estamos en tiempos proféticos, a través de la palabra de Dios se nos debe quitar el desánimo. Porque aquí estamos de paso, ¿ok? De paso. Nosotros, la Biblia dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el Señor ponía esto esta semana y ponía la siguiente reflexión que la voy a leer textualmente, en base a esos versículos. Tal vez la actitud de su familia, de quienes lo rodean, lo llevan a pensar que nadie lo quiere ni lo comprende. Tal vez hasta tenga resentimiento hacia su pastor o hacia los líderes y eso le quita el gozo de la vida. No se desaliente. Hay alguien que puede ayudarle a sobrellevar su desasosiego. Jesús vino de parte de Dios para mostrarnos que nos ama y nos comprende. Lo demostró cuando iba de un pueblo a otro haciendo el bien a todos, ricos, pobres, enfermos, niños y jóvenes. Un día se acercó a 2 hombres que iban de camino y estos iban confundidos y decepcionados. Jesús le preguntó, ¿qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Los acompañó y escuchó atentamente.
por qué eran los motivos de su tristeza. Luego les habló y respondió a su turbación con textos de la Biblia, hasta que su tristeza desapareció. Al final de la conversación, sus corazones ardían de amor por él. Es el objetivo de hoy, que el corazón de cada uno de nosotros arda por amor hacia él. Ese es el objetivo de hoy, ¿verdad? Al final de la conversación, sus corazones ardían de amor por él. Jesús aún vive y quiere acercarse a cada uno de nosotros. Desea que le contemos nuestras preocupaciones, nuestras decepciones, nuestros malentendidos. Él nos escucha y si leemos la Biblia y la creemos, Él responde. Cuando uno tiene decepciones, tristezas, que no tiene con quién compartir, porque uno siente que no es comprendido o va a ser juzgado, ¿verdad? Es con Él en oración, en el cuarto, con las rodillas en el piso, y eso no es murmuración. Y vamos a leer un ejemplo. Ahorita más, dentro de un ratito vamos a leer que Jeremías le pasó, Isaías le pasó, a Job le pasó, y cómo entonces lo que leyó doña Alexandra, que es murmuración, en el caso de ellos no fue murmuración, porque fue directamente con él, en oración. La Biblia dice que uno derrama el corazón delante de él, entonces no se convierte en murmuración. No, murmuración es cuando no está presente. Pero si yo lo busco en oración y le digo, me siento así, 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 ¿verdad? Estoy a punto de botar el tapón, como decimos aquí en este país, ¿verdad? Ya no aguanto más, siento que no puedo. Es válido, eso le pasó a la gente que está escrito en la Biblia, pero no era murmuración porque era directamente. Y además de eso era en santidad, no era en desobediencia. Porque en desobediencia se convierte en el dicho de que tras de que debe cobra. ¿Verdad? Que es un dicho también, que es válido. Okay, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo engaña. Si andamos en santidad y sentimos que ya no podemos más, es válido, ¿verdad? En oración, abrirle el pecho a Él, sí. Y Él nos consuela, sí, y sí funciona. Yo puedo dar testimonio de eso, de que esto funciona inmediatamente. Pero hay que corregir si estamos en desobediencia. Porque la consolación del Señor depende del camino de la... Está en Isaías, de la santidad, ¿verdad? Es un requisito. Y dice después esta meditación, comprobemos la actualidad de la Biblia. Ella se aplica a todos los tiempos y a todas las situaciones. Explica el motivo de los conflictos entre la gente y entre las generaciones, y más generalmente lo que envenena todas las relaciones. Primero, la desobediencia a Dios. Ese es el primer problema y de ahí vienen todos los demás. Porque nosotros, repito, ¿qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Nuestra obediencia, es lo que Él quiere, la obediencia. Y de ahí, si yo le abro el pecho a Él en oración, no es murmuración, y Él responde. Reconocer que la vida de nosotros está marcada por el pecado. ¿De quién no está marcada la vida por el pecado? De los que estamos aquí. No hay, ¿verdad? Todos estamos de una u otra manera marcados por el pecado, ya sea de nosotros mismos o de nuestros antepasados. Y dice, reconocer que mi vida está marcada por el pecado y confesarlo ante Jesús, me llevará a arder de amor por Él, por mis padres e incluso, como dice Jesús, por mis enemigos. Doña Alexandra, ahora que estaba dando la introducción, ¿verdad?, decía que el enemigo se mete en las congregaciones, por supuesto. Nosotros somos el objetivo de un adversario que es muy astuto. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, descubre la manera en que este ser opera. Ok, entonces, el dividir es parte de lo que este ser hace. ¿Por qué? Porque le quita fuerza al adversario. Y una de las armas que él usa es la murmuración, pero también el desánimo. ¿Ok? En el desánimo, él puede hacer que uno empiece a cuestionar de qué sirve estar tratando de agradarle a Dios. ¿Ok? Es parte de su plan. Ahora, la Biblia dice que uno de los requisitos para que el Señor consuele a un siervo o una sierva
dice que uno tiene que tener un corazón humilde. Es un requisito, la humildad. Tanto que está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Después dice que la palabra es en la que uno encuentra el consuelo. Por ejemplo, cuando uno lee las profecías bíblicas y se da cuenta de que todo lo que está sucediendo en el planeta está escrito y estamos metidos en esa historia y se está cumpliendo, lo que indica es que está pronta la venida del Señor. Y todo lo que está profetizado de su segunda venida se tiene que cumplir. La semana antepasada vimos la condición de los hombres en los postreros días y vimos características: traidores, infatuados, impetuosos, desobedientes a los padres, dice que son aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Vemos eso en la vida cotidiana? Por supuesto. Más bien son virtudes. La lealtad es una virtud que es muy difícil de encontrar hoy. La honestidad, ¿verdad? Incluso en el pueblo cristiano, la honestidad es difícil de encontrar, y ahí es donde vamos, que el Señor hoy nos quiere dar dos instrucciones. Primero, para que haya consuelo de parte de Él, uno tiene que tener humildad y santidad. Si no, no hay consuelo de parte de Él. Y lo otro es que cómo tomamos decisiones los creyentes. Ya lo vamos a ver. Ahí en la parte inferior izquierda vienen algunos ejemplos, ¿verdad? De gente que le sirvió a Dios, que tuvieron una relación muy cercana con el Señor y que aún así se desanimaron. Me gustaría que fuéramos al libro de Jeremías, capítulo 20. Para ver que Jeremías, que él profetizó acerca de la cautividad de Jerusalén, el pueblo lo aborreció a tal nivel porque decían que él era un traidor. ¿Y por qué lo aborrecían? Porque les estaba diciendo cosas que ellos no querían escuchar. Entonces, en ese caso, el Señor va a poner personas guiadas e inspiradas por Dios para que uno no se salga del camino. Pero son personas que en algún momento pueden llegar a ser tan molestas, ¿verdad?, que uno los puede llegar a tener o a tomar como si fuera un enemigo. Y eso no es cierto. Vamos a leer qué le pasó a Jeremías. Jeremías 20, del versículo 7 al 18 dice: lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y por escarnio cada día. O sea, él vivía en un diario conflicto con el pueblo, porque el pueblo lo atacaba a él por estar diciendo lo que la gente no quería escuchar. Tanto que en el versículo 9, él decide no decir nada más, quedarse callado. Como decir, no me voy a meter en problemas. Pero dice que no pudo aguantar eso. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Que leímos lo que el Señor provocó en los discípulos que iban caminando en Emaús, que el corazón les ardiera por amor a Él. Entonces el profeta sentía un fuego de que aunque él quisiera callarse, no podía. ¿Por qué? Porque él fue escogido para anunciarle al pueblo que tenían que arrepentirse y si no que iba a venir castigo. Aquí dice que él trató de soportarlo y no pudo. Versículo 10, porque oí la murmuración de muchos. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Y eso que Jeremías lo que quería era que no se perdieran, pero lo tenían como un enemigo.
Versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Él prueba a los justos. Los impíos están en juicio. Él prueba a los justos. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Ahora, Jeremías, al igual que Job, maldice el día en que nació. Ese era el nivel de desánimo que tenía el profeta, era que maldijo el día en que nació, igual que Job, capítulo 3. Maldito el día en que nací. Eso está en la Biblia. En el Nuevo Testamento dice que a Dios no le gusta que uno diga eso, porque eso es como decirle al alfarero, ¿verdad? Que es que no entendió. No, bueno, pero aquí está escrito. Y Jeremías es un siervo de Dios y llegó a decirle eso a Dios: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido por mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Ese es el nivel que Jeremías tuvo, ¿verdad? Donde él se lamenta del día en que nació. Ahora, el Señor lo escuchó y después sale cómo lo consuela. Isaías le pasó lo mismo. En Isaías capítulo 49 podemos leer que Isaías dice, ¿verdad? Isaías 49, dice Isaías en el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me tomó, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, Isaías dice que él en vano ha trabajado, que ha gastado sus fuerzas en nada, y el Señor le dice que no es cierto, sino que él fue escogido, ¿para qué? Para congregarle a su pueblo a través de la predicación. Eso somos nosotros. Entonces el desánimo, ¿verdad? Sí es parte, puede ser parte de las circunstancias, puede ser parte de sentirse decepcionado por la gente, pero el enemigo usa la decepción que uno pueda tener con gente que también está en un proceso igual que uno, para que uno sienta que de nada sirve lo que uno está haciendo para Dios, y eso es una mentira. ¿Qué nos llena de consuelo a nosotros? Primero, que el nombre de nosotros esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Ok, eso es un regalo inmerecido. Tenemos todo, dice la Escritura. Vamos a tener aflicción aquí, está garantizada la aflicción. Ahora, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, los hermanos en la fe, tenemos la obligación de parte de Dios de decirle a un hermano si se está saliendo o no del camino. Porque si no, ¿qué clase de hermanos somos nosotros que no le advierte a un hermano que se está saliendo del camino? ¿Sí o no? Ahora, vamos a ver que en el otro tema que el Señor tiene, que es en base a qué tomamos las decisiones, una de las cosas es que la gente prefiere no tener conflictos. Pero la vida está llena de decisiones que llevan a conflictos. Y el no tomar decisiones genera conflictos mayores. ¿Ok? Entonces, primero estamos viendo que el Señor nos consuela en el camino si nos desanimamos por un tema, ¿verdad?, de que uno está perdiendo de vista el objetivo. El objetivo es que nosotros ya casi nos vamos de aquí. ¿Cuándo? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero si se ha cumplido todo lo que está escrito en la Biblia, se va a cumplir eso también. Y el Señor recuerda hoy que su venida está muy cerca. Está cerca en distancia y en tiempo, porque no es lo mismo, ¿verdad? El Señor revelaba eso también.
El tema de esos 60 estadios, ¿verdad? Es toda la vida del hombre desde que lo creó hasta su segunda venida, ¿verdad? Porque el día séptimo es el milenio, que es cuando Él reina sobre la tierra por un periodo de 1000 años, y después viene la eternidad. Nosotros estamos llegando al final del día sexto, y vemos cómo se está formando, ¿verdad? Todo tiende a una sola economía. El tema de que hayan desfalcos, robos, falta de seguridad, incluso en la banca nacional, eso no es una casualidad, eso es al propio. Eso es lo que viene. Entonces, la Biblia dice que va a llegar un momento donde se van a unir 4 cosas que van a ser una sola economía, una sola doctrina, una sola religión, un solo ejército, porque van a forzar a la gente a hacer algo que no quiere, y también, ¿verdad?, una marca del que no se pone no participa. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque cuando eso llegue va a haber mucha gente que va a tomar la decisión incorrecta porque no le va a hacer caso a los principios sino a la preferencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí en esta lista hay personas que en algún momento pasaron por tanta aflicción que le dijeron a Dios que mejor los matara. En Job capítulo 3, ahí dice Job también, maldice el día en que nació. Jeremías, lo acabamos de leer. Elías está en Primera de Reyes capítulo 19, ¿verdad? Donde él escapa y se acuesta debajo de una arboleda y le dice, yo no soy mejor que mis antepasados, mejor máteme de una vez. Y se le aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús, ¿verdad? Ese es el ángel que hace que la gente se quite el calzado. Se le apareció a Josué, ¿verdad? Se le apareció también a los papás de Sansón. Y él consoló a Elías. A Isaías le dijo, no, usted no ha perdido, ¿verdad?, ni sus fuerzas ni ha sido en vano. Yo lo escogí para eso. En todo caso, todos los apóstoles de Jesús, o la gran mayoría, quitando a Judas, ¿verdad?, tuvieron una muerte de mártires. Tuvieron que pagar con su vida. Ahora, eso suena como un final de derrota para el mundo, pero eso no es una derrota. La Biblia dice que van a tener un galardón diferente. Porque ¿qué más testigo de Cristo que dar la vida de uno, ¿verdad?, para respaldar la creencia que uno tiene? De hecho, la palabra mártir viene de martureo en griego, que significa testigo. Es un testigo del máximo nivel, porque en base a qué está dispuesto uno a dar su vida, si fuera una mentira o si fuera una hipótesis, pero si es una verdad absoluta, la gente está dispuesta a pagar con su vida, como el Señor hizo por nosotros. Ok. Segundo tema. Las malas decisiones son tropiezos en el camino. Pareciera que es sentido común, ¿verdad? Pero ahí es donde viene que uno no puede mezclar la aflicción de la prueba de las consecuencias de malas decisiones. Son 2 cosas diferentes. Todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Si nos levantamos a la hora correcta o no, si nos vestimos de cierta manera o no, si cumplimos las responsabilidades o no, ¿verdad? Estoy hablando de la vida cotidiana. Si nosotros estamos en el camino, ¿cómo es que Satanás hace que uno se salga del camino? Porque es el trabajo de él. Tanto así que en la parábola del sembrador, el primer lugar donde cae la semilla es junto al camino. Y la Biblia dice que vienen aves del cielo y se comen la semilla, ¿verdad? Porque hay gente que no entendió, dice la Escritura. Entonces viene el enemigo y se roba la semilla. ¿Y cuáles son las aves del cielo? Son personas. ¿Cuáles personas va a usar Satanás primero? La familia. Está en Mateo capítulo 10. Jesús causa división. Mateo 10 del 34 al 39 dice, no penséis, aquí está hablando Jesús en primera persona, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es doctrina fundamental del Evangelio. La familia es la primera que el enemigo va a usar para que uno se salga del camino. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, la mayoría, de que es imposible quedarle bien a todo el mundo. De hecho, quedarle bien a todo el mundo, ¿verdad?, genera problemas enormes. Aquí dice Proverbios 19:3, en Dios habla hoy, que es la traducción. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Ok, entonces, ¿qué dice Oseas 4:6? Don Aldo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ok, sigue siendo la primera arma que tiene el enemigo en contra de nosotros, la ignorancia. La ignorancia, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no es lo mismo que la rebelión. Ser un ignorante no es lo mismo que ser un rebelde. Ok, tanto así que Dios trata diferente a un ignorante o a un rebelde. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no conocíamos el Evangelio. Y sí, pasamos por eventos, ¿verdad?, algunos más fuertes que otros, pero siempre el Señor tiene misericordia para un ignorante por falta de conocimiento. Ahora, cuando un rebelde, ¿verdad?, la rebelión es alguien que sabe que está haciendo algo malo y no le importa. Ya es diferente, ¿ok? Entonces ahí dice en ese versículo que una persona que sea necia va a tomar decisiones basadas en preferencias, en conveniencia, en que mejor no hago problema, mejor me quedo callado, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos. Y cuando las cosas empiezan a salir mal, uno le echa la culpa a Dios. No, Dios no tiene nada que ver en eso. Las malas decisiones, sí, son parte del camino, pero por eso Dios pone personas en el camino, ¿verdad?, cuya responsabilidad es señalar con las manos limpias, sin ser un hipócrita, por qué se está saliendo del camino, con la forma correcta. Pero aquí dice que la persona necia va a perder el camino y después le va a echar la culpa a Dios. Entonces, las malas decisiones no son culpa de Dios, son responsabilidad de nosotros. Proverbios 15:10 dice que la reprensión es molesta al que deja el camino. Eso es una señal de que la persona ya dejó el camino. Cuando le molesta que alguien le llama la atención de la manera correcta, ¿verdad? Aunque fuera la forma incorrecta, la Biblia dice que tenemos que poner la otra mejilla. Estamos hablando de doctrina. Si la persona le molesta que lo exhorten, es una señal de que ya dejó el camino, está escrito. Y dice que el que aborrece la corrección morirá, entonces se puede perder. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Y don Aldo un día de estos lo estaba recordando en Ezequiel, ¿verdad? Cómo el Señor le dice a la atalaya que cuando vea venir al enemigo tiene que sonar la trompeta para que el pueblo esté alerta de que viene un adversario. Ahora, si el atalaya no suena la trompeta y llegan y son atacados de sorpresa y los vencen, le van a echar la culpa y la responsabilidad al que no sonó la trompeta. Eso somos nosotros si no estamos nosotros vigilantes, primero de nosotros mismos y después de un hermano que se esté desviando. Porque estamos llamados, ¿verdad?, a ser un cuerpo en Cristo. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí dice pobreza y vergüenza. Porque no recibir un consejo de exhortación, eso es soberbia. Soberbia, aunque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y entonces no entendimos el mensaje de salvación, porque hasta el Padre Nuestro lo dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Ahora, ¿la voluntad de dónde está escrita? Está aquí. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que tomar las decisiones? Ok, las decisiones de un cristiano en obediencia tienen que estar fundamentadas en la palabra escrita de Dios. Y son principios, y ahí viene la definición de principios, una regla moral.
una regla moral. Por ejemplo, cuando uno lee los 10 mandamientos, no son sugerencias. El no robarás. Bueno, el no robar es un principio. Pero, ¿qué pasa si a mí me dan un vuelto mal dado en un comercio, no sé, un supermercado? Me dan 5,000 pesos de más. ¡Ay! La bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios me bendijo. Y a la par está mi hijo, ¿verdad? Viendo que me metí a la bolsa 5,000 colones que no son míos. Por supuesto, ¿verdad? Que yo lo que le estoy enseñando es ser un ladrón. Yo le puedo leer para arriba y para abajo los 10 mandamientos, pero con mi ejemplo le estoy enseñando a ser un hipócrita. ¿Ok? Entonces, nosotros nos regimos por principios, no por preferencias. Y son los principios que están escritos en la Biblia, por eso están escritos, porque son inalienables, o sea, no se cambian. Entonces un día robo y otro día sí. Un día soy fiel a mi esposa y otro día no. No, eso no es, ¿verdad? La responsabilidad del Señor es consolar a los que estamos en camino de santidad. Y estamos, dice la Biblia, que el que mire, que crea, que está firme, que no caiga. Ok, ahora nosotros, si nos dejamos llevar por la preferencia, por supuesto que decirle a una persona, vea, la Biblia dice que no hay que vivir en unión libre porque eso se llama fornicación. Yo puedo preferir no decirlo porque ¿para qué me voy a meter en un problema? Pero entonces el problema me lo estoy, ¿verdad? Me lo estoy yo adquiriendo con él, porque entonces ¿para qué fue que él me escogió a mí como siervo de Dios? Y estamos hablando de todos nosotros. Es molesto para el que va a escuchar y es incómodo para el que habla. Pero la preferencia no es una regla moral. La regla moral es decirle a la persona que la Biblia dice, no es que yo opino, a mí me dijeron, a mí me contaron, es que la Biblia dice que la fornicación es pecado y si se muere en esa condición se va a ir al infierno. Se van a enojar con uno. Ya vimos que Jeremías, ¿verdad? La gente a Jeremías lo tenía totalmente identificado como un traidor al reino de Judá. Ahora, cuando vino Nabucodonosor y conquista Jerusalén, Nabucodonosor personalmente le da la orden a su general de que nadie tocara a Jeremías. En cambio, todos los demás se fueron, ¿verdad?, cautivos a Babilonia. Entonces, Dios honra a la gente que toma las decisiones en base a principios. Sí, aunque al principio pareciera que uno está del lado donde revientan las olas. ¿A quién le pasó eso? A Daniel. Daniel era un adolescente en el tiempo en que él fue traído de Judá a Babilonia. Daniel más 3 muchachos más eran familia de los reyes de Judá. Y la Biblia dice que fueron escogidos por su buen parecer, por su inteligencia, ¿verdad? Y por las características que tenían que ser familia de los reyes. Es una tipología, ¿verdad? Son llevados a Babilonia y Nabucodonosor le dice al jefe de los eunucos, que se llama Aspenaz, que los enseñara por 3 años el lenguaje de Babilonia, la historia, la cultura, y ellos estuvieron de acuerdo. ¿A dónde fue que no estuvieron de acuerdo? Cuando dijeron que tenían que comer de la comida del rey. Hasta ahí llegó Daniel y dijo no. Ahora, preferencia. Él dice la historia que él le dijo a Aspenaz que le diera legumbres y agua. La comida del rey era mucho mejor que esa, era vino, carnes, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema? Que eran sacrificadas a los dioses de Babilonia. Entonces Daniel no escogió por su gusto, capricho, antojo, deseo. Y pareciera que era mejor comer la comida del rey. Era una ofertota, ¿verdad? Pero él dijo que no. Entonces, a pesar de ir en contra de lo que la mayoría quiere, él se mantuvo firme en sus principios. ¿Por qué? Porque un principio tiene que ser una convicción. Una convicción es que sea parte de la vida de nosotros. Cuando una persona que no está casada es seducida por otro o por otra a tener relaciones íntimas, la respuesta tiene que ser innegociable. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque la Biblia dice que no.
y no es no y punto. Daniel, ¿verdad?, dijo que no a la comida. Lo probaron 10 días y el rey Nabucodonosor lo halló 10 veces mejor que el resto. Y él estuvo en un lugar de honor con 4 reyes de imperios paganos. Nabucodonosor y el nieto, ¿verdad?, que la Biblia dice que no era muy audaz, Belsasar. Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío, 4 reyes. Y siempre, ¿verdad?, en una posición de honor. En algún momento lo metieron a una cueva o un foso con leones, porque le pusieron una trampa. Le tendieron una cama, ¿verdad?, en el reino de Persia, porque él lo hicieron jefe, después de que él descifró la escritura en la pared. Eso está en Daniel, ¿verdad?, en todo el libro. Entonces habían 20 personas que tenían envidia y le tendieron una trampa, que era decirle al rey, a Darío, que pusieron edicto de que el que no se postrara delante de él, del rey, como un dios, ¿verdad?, que lo tiraran a un foso lleno de leones. Y Daniel, en vez de orar escondido, oró 3 veces, igual que siempre, mañana, tarde, mediodía y en la tarde, con las ventanas abiertas, más bien, como diciendo, aquí estoy yo y qué. Lo metieron al foso de los leones. Entonces, ¿qué garantía tenía Daniel de que Dios lo iba a rescatar de los leones? ¿Qué garantía? Hay personas que viven en unión libre y hemos hecho misiones con esas personas, y no son pocas, son bastantes, diría yo. Y hay personas que piensan que si no están juntadas no van a poder hacer frente a sus gastos financieros, porque entonces ya no se trata de una relación donde es la relación de matrimonio, sino es un tema de conveniencia, es una preferencia, porque no hay garantía de que con el ingreso que tiene una de las dos, ¿verdad?, llegue a fin de mes. Entonces, Daniel, si se hubiera puesto en esas, dice, puchica, ¿qué garantía tengo yo de que los leones no me mueren? Los leones, ¿verdad?, no es el que cobra el gas ni la luz, es muerte física, igual que los 3 muchachos. Los 3 muchachos no se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor y los tiraron a un horno, ¿verdad? ¿Qué garantía tenía de que Dios los iba a rescatar? Ellos mismos le dijeron a Nabucodonosor que Dios, el Dios de ellos, lo podía rescatar, y que si no lo rescataba, aún así no se iban a postrar. ¿Eso es convicción? Sí, eso es convicción. ¿En qué? En un principio moral que dice el mandamiento número 1, no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué ninguno de los 3 dijo, no, y la verdad es que mañana nos arrepentimos, postrémonos ahora y mañana nos... No, y quedaron escritos en la Biblia. Entonces hay gente que tiene un pecado recurrente porque le tiene miedo a la parte financiera. Estoy hablando de gente creyente, no de impíos. Y eso es salirse del camino por tomar una mala decisión. Porque lo que uno está diciéndole a Dios es que yo no creo que usted pueda. Yo no creo que usted pueda hacer algo en mi vida para que llegue a fin de mes sin que yo viva juntado con una persona. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? ¿Va a venir protección? No, no va a venir protección. ¿Va a venir bendición? No, se va a ir la bendición, porque eso está en la Biblia. Es lo mismo con el adulterio, es lo mismo con la idolatría, es lo mismo con la gente que roba. Entonces, si nosotros tomamos las decisiones basadas en preferencias, el camino se va a convertir, ¿verdad?, en un camino más bien de muerte. Porque la Biblia lo dice y lo leímos en el versículo anterior, en la filmina anterior. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Ojo que es un consejo, no es una imposición. Pero dice que el que aborrece o menosprecia el consejo, ¿qué va a encontrar? Pobreza y vergüenza. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Aquí dice que el que aborrece la corrección morirá, porque se puede llegar a perder por no creerle a Dios.
Y además de eso, la va a agarrar, ¿verdad? Como me dijo una vez una persona a mí, que yo le estaba ladrando al árbol equivocado. Eso es cuando uno está atacándolo a él, ¿verdad? Como el causante de mis problemas. O cuando uno ataca a una persona que lo está exhortando. En todo caso, ¿verdad? La reacción normal de alguien que exhorta y que lo tratan mal es apartarse. Y ahora uno puede apartarse, ¿verdad? La Biblia dice que no hay que tirar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, no sea que se devuelvan y os despedacen. ¿Por qué dice que no sea que se devuelvan y os despedacen? Porque van a reaccionar agresivamente, como si uno fuera el malo. No, una persona que lo exhorta a uno, más bien es un amigo. Pero nosotros, los creyentes, tenemos que tener la humildad primero de saber que las decisiones nuestras no se basan en preferencias. Se les puede olvidar todo lo demás de esta prédica, solo estas dos palabras no. Principio o preferencia. Principio o preferencia. Si nosotros leemos la palabra de Dios, incluso, ya para terminar, porque el tema es muy amplio, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros tenemos la Biblia para aprender cómo es que se toman las decisiones correctas. En el libro de Proverbios, capítulo 3, dice exhortación a la obediencia. ¿Qué es una exhortación? Es un consejo, ¿verdad? Es como una invitación a que haga caso. Haga caso, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Primer versículo le dice al hijo de Dios o a la hija de Dios: guarde mis mandamientos. Y después vienen los beneficios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En cambio, la Biblia, ¿qué dice, don Aldo, acerca de los impíos y la paz? No hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos. Un impío es alguien que sabe y no quiere hacer. Entonces, ¿cómo va a pedir, cómo va a querer vivir en paz si no está en obediencia? Aquí dice, versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es la misericordia? Tener un amor compasivo por una persona, no es lástima. La lástima no es lo mismo que la misericordia. Misericordia es que si yo sé que una persona, ¿verdad?, está cometiendo una falta y un error doctrinal, puede ser que sea por ignorancia, yo se lo voy a ir a decir. Con amor, sí, hay que hacerlo. Ahí están, la misericordia y la verdad andan juntas. El que ama dice la verdad, y el que dice la verdad ama. Pero en el mundo es al revés. Hay gente que le gusta más que le mientan, ¿verdad? No, aquí dice que la misericordia y la verdad átalas a tu cuello. ¿Qué quiere decir? Que sea algo visible, es público. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué es tener una buena opinión delante de Dios? Tener el favor de Dios. El favor de Dios es que lo bueno viene para mí, porque es el favor de Dios. En cambio, en desobediencia, el Señor quita la gracia de Dios sobre uno, y la persona que antes le ayudaba a uno, ¿verdad?, ya no siente, ¿verdad?, que el corazón lo llame a dar con gozo, porque está viendo algo que no está bien de acuerdo a la Escritura. Entonces, ¿qué hace Dios? Él recoge los regalos. ¿Hasta qué? Hasta que se corrija. Pero si la persona no es corregible, porque es altiva o porque ya es necedad, entonces hay que orar por la persona. Sí, hay que orar por la persona. Pero hoy el Señor nos está exhortando a todos, ¿verdad?, de que Él nos acompaña en el camino siempre y cuando estemos en el camino de la santificación. En la santificación sí participamos nosotros. Y las decisiones de la casa se toman con la Biblia. ¿Por qué? El Señor no sabe lo que pasa en mi casa. No solo Él lo sabe, sino que de alguna manera va a trascender. Eso trasciende, porque ese es el testimonio de un creyente. Uno no puede ser una persona aquí en la casa ser otra. Eso trasciende, a Dios nadie lo engaña, ¿verdad?
tanto que está en Daniel 2:22, es un principio espiritual. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Qué tan hondo llegó el Señor con Nabucodonosor? Le reveló a su siervo un sueño que había tenido Nabucodonosor, un sueño, ni siquiera fue una conversación en privado. Le sacó del cofre, ¿verdad?, un cortometraje, porque un sueño es como un cortometraje, ¿verdad? Se le sacó una peliculita y se la pasó a su siervo. Entonces el Señor aquí hoy nos está recordando de que hay listas de exhortación a la obediencia donde dice cuál es la condición y después vienen la bendición y la protección. Proverbios 3 es uno. También está el Salmo 15. Este ya es el último. Salmo 15. Salmo 15. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Esto lo escribe el rey David y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué es en integridad? En obediencia. ¿Y qué es hacer justicia? No solo es cumplir los mandamientos de la Biblia, sino también defender al agraviado. Es parte de la justicia, porque hay injusticias alrededor nuestro. Y si uno no agenda las injusticias, entonces no está en la lista, porque nosotros somos la sal de la tierra y la luz, ¿verdad?, del mundo. Hay que meterse a veces en lo que crea un conflicto. Es parte de la vida cristiana. El que no quiere un conflicto, la vida cristiana, ¿verdad?, dice la Biblia que el evangelio es confrontativo, tanto, ¿verdad?, que a uno lo apartan o no. Ah, qué pereza, ya viene fulano, ¿verdad? Ya uno no calza, y eso que uno no dice mucho, cuando ya ha dicho. Ahora, cuando uno habla, es confrontativo, y al Señor Jesús lo entregaron. La gente no podía ni escucharlo porque lo quería matar sin que con solo que él hablara. Y nosotros nos vamos a quedar callados. No, aquí dice, es una pregunta que es el rey David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí viene quién, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto significa que si uno oye un rumor de fulano, que es hermano en la fe, uno de una vez pregunta, investiga para ver si es cierto o no, porque eso no puede quedar así nomás. No, eso no es así nomás. Dice la Biblia, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Esto fue lo que hizo Daniel. O sea, él estaba diciendo, él hizo cosas que iban en contra de él, porque él sabía, en el momento en que él se postraba a orar a Jehová, lo iban a tirar al foso de los leones, y no por eso cambió. Entonces, parte de lo que el Señor nos recuerda hoy es que si de verdad nosotros tomamos las decisiones en base a lo que la Biblia dice, que son principios, ¿verdad?, Él honra esa decisión, aunque vaya en contra de todos los pronósticos. ¿Cómo voy a pagar yo el alquiler de la casa, la luz y esto y lo otro, si no hago alianza con X, Y y Z? No, ya está en la parte donde son preferencias. Y la Biblia dice que Dios no miente. Pero entonces uno tiene que confiar que lo que venga, que son las consecuencias de una decisión tomada en la Biblia, el Señor la va a respaldar. Esa es la fe de la gente que está aquí en este libro. Entonces, si nosotros tomamos las decisiones en base a preferencias y tenemos hijos o nietos, les estamos enseñando a ser hipócritas. Porque por un lado estamos pidiendo que Dios los convierta y por otro lado estamos enseñándoles a que nosotros podemos decidir, ¿verdad?, en ponernos en el gris, dependiendo de las circunstancias. No es tan malo eso. No es tan malo que mi hijo se drogue en la casa. No es tan malo que llegue fulana y meta el novio a la casa y forniquen en la casa. No, eso no es. La Biblia dice que son principios. Ahora, a nosotros al único que le tenemos que quedar bien es a Dios, porque Él es el que nos salva de la condenación eterna. También existe el efecto de la mayoría.
es una preferencia, no ir en contra de la mayoría, porque es incómodo quedarse solo. ¿Sí? El Señor Jesús llegó solo a la cruz. Hasta los discípulos huyeron de Él, lo dejaron solo. Claro, él mismo dijo, ¿verdad?, que el Padre estaba con Él. Entonces, ¿quién está con nosotros? El Padre. Las decisiones de un creyente, si son tomadas en preferencias, nos sacan del camino, nos conducen a caminos de muerte y de paso estamos atrasando la bendición, no solo para uno, sino para toda la genealogía, por ser hipócritas. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Vamos a orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, porque el mensaje de hoy, Señor, es porque tú nos amas y no quieres que ninguno de nosotros, Señor, nos perdamos. La palabra de Dios es firme y dice, Señor, que es viva y es eficaz. Quiere decir que tu palabra es una certeza, es cierta, Señor. Y la Biblia dice que tú, Señor, consuelas a tu pueblo siempre y cuando andemos, Señor, en el camino de la santidad. No es un camino fácil, Señor, pero es el único camino, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Padre del cielo, a tomar decisiones basadas en principios bíblicos y no en preferencias. Ayúdanos, Padre del cielo, a no contender en contra, Señor, de exhortaciones que van de acuerdo a tu palabra y no son, Señor, salidas de la intención de dañar o de ridiculizar o de avergonzar, porque eso, Señor, es una mentira del diablo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que nosotros podamos escudriñar la palabra todos los días, como dice la Escritura, porque la Biblia dice, Señor, que es el alimento espiritual que calibra la conciencia para que nosotros podamos tener esa convicción de que esos principios, Señor, en los cuales tomamos las decisiones, son verdades absolutas. Que no seamos, Padre, como las veletas que cambian de dirección dependiendo de dónde sopla el viento y lo que nos conviene, o para no tener conflictos, Padre del cielo. Tenemos, Padre Santo, la responsabilidad delante de ti de ser testigos veraces y también de mantener y manejar nuestras casas en el orden tuyo, porque la Biblia dice en el Salmo, Señor, 50, que el que ordenare su casa, tú le mostrarás la salvación de Dios. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a recibir el mensaje como lo que son palabras de vida eterna, y a no menospreciar la corrección cuando tú la mandas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que el mensaje de hoy sea atesorado en los corazones de todos los que estamos aquí y de los que nos están viendo en casa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentar? Adelante, doña Alexandra. Bueno, después de haber escuchado ese poderoso mensaje que el Señor nos regaló hoy, vamos a hacer una pequeña oración para despedir a todos los hermanos que están conectados por el canal de YouTube, escuchando la prédica de hoy. Así que si el que quiere ponerse de pie o si no, ahí sentaditos, vamos a hacerle la oración para el despido. Gracias, Señor, por este mensaje recibido el día de hoy. Gracias, Padre, es un regalo que tú nos das en un Sabbat más, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, en nuestras vidas. Que tu palabra siempre sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor, para no desviarnos, Señor. Gracias por habernos permitido disfrutar, Señor, de tu palabra, que siempre será viva y eficaz, Señor, perfecta y poderosa, así como tú lo eres, Señor, perfecto y poderoso, Señor. Que nuestras vidas siempre dependan de ti, Señor, dependan siempre 100%, Señor, porque tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestros tiempos de más dificultad, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro consuelo y nuestra guía, porque nos comprendes, Señor. Gracias por amarnos con amor eterno. También te amamos, Señor, con amor eterno. Ayúdanos a vivir en integridad, rectitud y obediencia, Señor, porque hemos visto que es lo que más te agrada de nosotros, la obediencia, Señor. Que nuestras decisiones siempre sean basadas
en principio, Señor, para que tú, Señor, nos honres. Bendice, Señor, a todos los hermanos que se conectaron el día de hoy por nuestro canal de YouTube, también a todos los que están aquí presentes, a sus familias representadas, Señor, que el resto de la semana también les sea muy bendecida, de mucha protección y de muy buenas noticias, Señor. Gracias por conectarse un sábado más a nuestro canal de YouTube y todo te lo pedimos, Señor, en este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.